todas y a todos quienes a través de la red social nos acompañan en este nuevo espacio que hemos instalado los días miércoles y que hemos ido a través de una secuencia, este es nuestro segundo conversatorio, y que hoy nos convoca un tema importante, no tanto más importante que los anteriores o de los que vamos a conversar, pero sí un tema que está en la contingencia y ha estado en la contingencia dadas las características de lo que la seguridad social se refiere. Seguridad social en Chile, desafíos del proceso constituyente desde una mirada local. Y desde una mirada local porque así lo hemos instalado, desde Osorno, desde esta ciudadanía que invitamos y que hemos querido de todas formas convocar para que participe, sin sesgos, sin miradas poco objetivas, con una apertura en torno a su opinión y a la opinión de quienes hoy día están participando con nosotros. No vemos si usted es de acá, es de allá, es de arriba, es de abajo, si es A o si es B. Sencillamente es un ciudadano de nuestra comuna, es un ciudadano de Osorno, y como tal lo recibimos hoy día y lo hemos recibido en los otros programas. Quiero partir saludando a cada una y a cada uno de quienes nos van a acompañar hoy día en este panel extendido, en este segundo convocatoria, en este segundo conversatorio. Parto por saludar a mi querido amigo de muchos años, presidente del Consejo Comunal de Discapacidad, Juanito Reyes, gusto de saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Lo más bien. Gracias por la invitación. Juanito. Gracias a usted por aceptarla. A nuestra querida amiga, vecina de la comuna de Osorno, gran dirigente con una institución que sin lugar a duda tiene memoria y que muchos de nosotros la llevamos en la memoria porque dejarla de lado sería olvidar mucho dolor. Querida amiga Nelly Cárcamo, presidenta de la Unión de Expresos Políticos de Osorno, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Buenas tardes, bienvenida. ¿Está por ahí, Nelly? Sí, estaba. Ahí, Nelly, abre tu micrófono para que nos saluden mientras. Sí, digo muy buenas tardes. Estoy muy bien y estoy agradeciendo la invitación. Muchas gracias a usted, Nelly, gracias a usted por acompañarnos también. También un amigo de muchos años, presidente del Consejo Consultivo del Adulto Mayor de Osorno, Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Abre su micrófono nomás, está muteado, ahí tenemos que acostumbrarnos a... Es como con el colegio, cuando uno quería hablar, sí, levantaba la mano, ahí, ahora sí, ahí sí. Ya, ¿cómo está, Carlos? Gusto saludarlo. Bien, José, un placer saludarte también a ustedes y agradecerle a todos ustedes los panelistas por la invitación que nos han hecho a nuestro consejo. Estos programas son que dan a conocer las inquietudes nuestras, nos aceptan y Carlos, agradecerles por mi conmigo, agradecerles. Carlos, sí, tiene que mejorar su micrófono. Sí, que mejore su salida de audio, ¿no es cierto? Para que él pueda hacer. No vamos a seguir. ¿Sí? Yeah. Carlos, a ver, ¿se te escuchas mejor? Ahí te escucho bien. Ya. Ahí vamos a seguirlo mejorando. Quiero saludar también en representación de ANECAP, Miriam Rosas Barriento. ¿Cómo está, Miriam? Un agrado saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a última hora la presidenta de la filial Osorno tuvo un inconveniente, así que me pidió a mí que la reemplazara y con mucho gusto participar ahí con ustedes. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación también. ¿Llegó mi colega Olga Barrios? ¿Está por ahí o no? No. Le he aceptado dos veces. No ha llegado todavía. Me dice que está esperando que lo acepten. Le he aceptado 2 veces, pero no entra. Ya. Conecta. Y digo colega porque somos asistentes sociales, así que en esa categoría asumo a mi querida amiga Olga Barrios Belanger, de la Corporación de Mujeres Siglo XXI de Osorno. También nos acompaña hoy día con una trayectoria del servicio público y que sin lugar a duda su aporte, su experiencia dentro del conocimiento de lo que hoy día queremos abordar va a ser importante con nosotros. Agradecido enormemente que se haya hecho el tiempo, el espacio para compartir con esta ciudadanía de Osorno
que la saluda hoy día Romanina Morales Baltra. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento por esta invitación al programa de la Semana Política de Osorno, y está de más decir que debo ser hija ilustre de Osorno porque es una ciudad que yo quiero mucho y también visito mucho por temas laborales, principalmente en capacitación a funcionarios públicos del Servicio de Salud Osorno. Muchas gracias Romanina. Y a nuestros panelistas estables que están con nosotros. Don Rodrigo Toledo, ¿cómo está? Querido amigo, gusto de saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes a todos. Muy contento, por supuesto, de compartir este espacio de conversación, de diálogo tan necesario en estos tiempos que a veces se tornan un tanto encriptados, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estos espacios nos hacen muy bien para enriquecernos con el comentario local, que es en el fondo lo que nuestro programa busca, ¿verdad? Así que muy agradecido de tener y de la concurrencia de nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias Rodrigo. Querida Michelle Partirriu, ¿cómo está? Un agrado saludarle. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Y bueno, dejarles nomás la palabra a nuestros panelistas e invitados que hoy en día son de primer nivel. Muchas gracias, Michelle. Querido amigo, de tantos años también, profesor, funcionario municipal, Jorge Tejeda Roa, un agrado, amigo, saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, un gusto estar acá. Felices como programa, el equipo que hemos formado, las 4 personas que estamos permanentemente, nos sentimos contentos por contar con dirigentes locales, pero también con figuras nacionales que contribuyan a conversar sobre un hecho trascendente como es la Constitución, ¿no es cierto? Y sobre todo el plebiscito del 25 de octubre. Así que muchas gracias a todos los invitados. Bueno, entramos en tierra, ¿ya? Entramos en tierra, entramos en conversación de lo que queremos hacer. Ya nos saludamos, se va a sumar en el transcurso de esta conversación nuestra querida amiga Olga Barrios. Ya lo decía Jorge, nos interesa conversar, nos interesa reflexionar. Hoy día 18 días faltan para el proceso de convocatoria, donde vamos a elegir frente a dos papeletas que nos van a presentar, en una el apruebo, el rechazo, y en la otra la convicción de la forma en cómo nosotros queremos de ganar una de las dos, de la forma en que nosotros queremos, ¿no es cierto?, que se haga a través de una convención mixta o una convención constituyente. Lo primero es invitarles a participar, que usted vaya ese día, que vote. Mucho se habla de los cuidados que debemos de tener, pero también debo decirles que así como usted, como cualquiera de nosotros, puede ir a la feria, puede ir a un mall, puede ir a un supermercado, ese día también puede ir a votar y hacer y expresar lo que usted siente respecto de este proceso histórico que vamos viviendo. Y sobre todo en materia de seguridad social. Quiero dejar a continuación, ya lo presentamos con una trayectoria destacada en ámbitos de su Consejo Comunal de Discapacidad. Querido amigo Juan Reyes, por favor, en estos 5 minutos para usted, en torno a las materias e intereses que usted siente que este nuevo proceso, esta constitución que nace del corazón de la ciudadanía debe tener. Adelante, por favor, Juan. Gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos. Un agrado haberme invitado. Y en este momento, bueno, quiero conversar un poco de un tema país que es la discapacidad. Hemos estado hace mucho tiempo ya, ¿no es cierto?, como sociedad postergando a la discapacidad. El año 2010 se creó la ley 20.422, ¿no es cierto?, de accesibilidad universal para solucionar en parte los problemas que tenemos nosotros, las personas con discapacidad. El año 2016, como es un tema país, las Naciones Unidas, en su Comité de la Discapacidad, informó a nuestro país sobre las observaciones que se habían hecho al documento que envió nuestro país
¿no es cierto?, a las Naciones Unidas referente a cómo está trabajando con la discapacidad. Lamentablemente para nosotros quedamos en mal pie porque hubieron muchas, ¿no es cierto?, contradicciones y muchas críticas referentes a la situación de nuestro país. Se lamenta la accesibilidad universal. El comité dice que nosotros tenemos que tener un 100% de accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener accesibilidad en educación, en salud, en trabajo, en justicia, en salud también, ¿no es cierto? Y eso es imperativo, pero lamentablemente han pasado 10 años y prácticamente poco o nada se ha hecho. Queremos nosotros con esta nueva constitución ver la posibilidad de seguir trabajando y cambiar nuestra calidad de vida en base a lo que dicen las Naciones Unidas, su Comité de la Discapacidad, para poder solucionar nuestros problemas. Educación, por ejemplo. En educación debería haber una ley que dijera que las escuelas básicas y secundarias deberían obligadamente a tener un ramo de lenguaje de señas, ¿no es cierto?, y otro de braille, para las personas sordas, para las personas ciegas, ¿no es cierto? Otro tema, accesibilidad también universal para estas personas en silla de ruedas en los colegios, que tampoco se cumple. Hablemos de la educación especial. La educación especial realmente estamos en muy mal pie. Por ejemplo, hemos trabajado incesantemente para que se suba la subvención de las personas con discapacidad en los colegios especiales. No ha sido así. Nombramos comisiones tripartitas, ¿no es cierto?, con profesionales que no cumplen a veces sus funciones para poder crear realmente unos talleres que valga la pena. Le comento, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, don Juanito, le escuchamos. Adelante, adelante, don Juanito, le escuchamos. Se me había interferido la comunicación. Por ejemplo, las escuelas especiales tienen, ¿no es cierto?, desde 0 a 26 años en la escuela para poder recibir una subvención. Lamentablemente, en muchas escuelas de Chile no se trabaja con los talleres como debería ser. Entonces tenemos nosotros niños, jóvenes, ¿no es cierto?, que están pasándolo los días, los años en estas escuelas especiales. Y yo creo, y se ha dicho en muchas reuniones que hemos tenido en los encuentros de la discapacidad a lo largo de todo Chile, que de los 14 años a los 26 años, que son 12 años, en las cuales deberían haber talleres especiales para que estos niños puedan salir a los 26 años con una labor específica para desenvolverse en la vida, que no tengan que ahí empezar, ¿no es cierto?, a hacer prácticas para entrar a trabajar. Y ese grave problema que tenemos nosotros con la inserción laboral. No puede ser así. Debemos cambiar, ¿no es cierto?, la malla curricular en la escuela especial para poder hacer un poco más para estos niños y que tengan real valor los años que están en la escuela para poder tener una buena profesión. Tenemos también el problema de la accesibilidad universal, como le dije, de que en muchas ciudades no existen, o sea, existen barreras para las personas con discapacidad. En los puentes, en las calles, en las oficinas fiscales, en las oficinas públicas. Es un problema muy grave, muy largo de enumerar. Hay un sinnúmero de artículos de la ley 20.422 que nosotros no cumplimos para nada. Ese es un grave problema que tenemos nosotros. Hay muchas cosas que podemos comentar, pero como usted dijo, son 5 o 6 minutos lo que tengo para conversar referente a la situación de la discapacidad, pero yo creo que algo estamos avanzando, ¿no es cierto? Y lo que estoy explicando es verdadero, porque así la situación lo amerita. Y lamentablemente vamos mal, pero yo creo que en esta nueva constitución podemos nosotros ampliar nuestro futuro para mejorar nuestra calidad de vida. Eso es lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo Juan Reyes, del Consejo Comunal de la Discapacidad de Osorno. Sin lugar a duda, materias que pueden estar escritas, que pueden estar dichas en la ley,
pero que falta todavía en la conciencia ciudadana, y sobre todo como cultura ciudadana, poder asumir la condicionante de lo que la ley señala. Por ejemplo, muchos edificios públicos no tienen los accesos que la misma ley grava. Seguidamente, quiero compartir este espacio a quien nos acompaña hoy día, nuestra querida amiga Nelly Cárcamo Vargas. Nelly, ¿cómo está? Por favor. Bien, la verdad las cosas es que estoy muy bien, contenta de poder participar y poder plantear de alguna manera mi mirada con respecto al tema que hablamos hoy día. Estamos hablando sobre seguridad social y el proceso constituyente. Escuché con mucha atención a don Juan y me surge una preocupación muy importante. Creo que en el tema del proceso constituyente tengo mis serias dudas de que este proceso vaya a traer en el fondo las soluciones en las que mucha gente ha puesto sus esperanzas. Yo quiero partir diciendo, yo soy una persona que está comprometida con la lucha por los derechos humanos desde hace muchísimos años. Y la verdad de las cosas que hemos sufrido como ex prisioneros políticos y como dirigentes políticos, el rigor en el fondo de la indiferencia del Estado, de sus gobernantes y en general de toda la sociedad. Cada cosa que hemos logrado la hemos tenido que conseguir a base de lucha, a base de mucho esfuerzo, y la verdad de las cosas que no se ha avanzado prácticamente en estos 30 años en mucho. Y digo que me preocupa porque yo tengo claro de dónde viene, cómo se formó prácticamente este acuerdo por la paz, por qué surgió, quiénes lo cocinaron, quiénes lo plantearon, y tengo claro también, ¿no es cierto?, que se estableció una ley en la 21.200 que limita prácticamente, tremendamente, que se vayan a cumplir justamente las aspiraciones de don Juan y de muchos otros. Entonces, eso a mí me preocupa enormemente, que se estén creando expectativas, prácticamente muchas expectativas que no se van a poder cumplir y que nos van a causar prácticamente una nueva frustración. Porque yo les voy a decir una cosa, Chile suscribió tratados internacionales. Hemos tenido 30 años de gobierno post-dictadura. De los 30 años prácticamente, si no me equivoco, 24 años gobernando la Concertación y la nueva mayoría se supone que son los nuestros. Y habiendo tratados internacionales que cumplir, en el fondo, nunca estuvo la voluntad política de avanzar. Nunca. Entonces, ¿quién me asegura a mí? ¿Quién me da garantías? En el fondo, que pongamos cosas muy bonitas en la nueva Constitución, primero para que esas cosas que se van a poner en la Constitución sean aprobadas, tenemos la dificultad de los 2/3, si es que es algo estructural importante, no maquillaje, primero que nada. Y en segundo lugar, ¿quiénes me aseguran a mí que las personas que van a ser puestas allí como constituyentes y que van a ser elegidas prácticamente, no por la ciudadanía, por favor, van a ser elegidas por los mismos partidos políticos que han estado hasta el día de hoy en el gobierno, en los gobiernos post-dictadura? Entonces, eso es muy complejo. Yo, la verdad de las cosas, que a mí, si hay algo que me preocupa, es que las personas no manejen la información correcta. Y eso me causa mucho dolor.
y hasta en cierto modo un poco de rabia, porque yo siento que el pueblo tiene derecho a la verdad. Aquí no es el problema votar apruebo o rechazo y quedarnos solo en el apruebo y el rechazo. Ese apruebo y ese rechazo tiene mucho contenido. Y resulta que cuando yo escucho, por ejemplo, no sé, las propagandas, todo lo que viene ahora para convencer a la gente que vayan a votar y le dicen, mire, aquí el pueblo, la ciudadanía soberana tiene que ir a votar convención constitucional porque resulta que ahí soberanamente vamos a elegir. No, eso no es así. No vamos a elegir nada. Vamos a ir a votar por los que otras personas eligieron. Y aquí quienes eligen son los partidos políticos que han gobernado durante todos estos años. No, la ciudadanía está llamada a votar, a marcar un voto, no a elegir. Entonces, la verdad de las cosas es que yo apelo a que seamos sinceros, a que le digamos al pueblo las cosas por su nombre y que no intentemos aprovecharnos de muchas veces de la falta de conocimientos de nuestra ciudadanía y de nuestro pueblo, que fue prácticamente también de esa falta de conocimiento, consecuencia de las políticas, ¿no es cierto?, que se aplicaron durante todos estos 30 años. Es tremendamente importante eso. Para mí, de verdad, yo no tengo ni un problema que un compañero, una compañera, una vecina, una ciudadana vaya y vote convención constitucional si maneja la información como corresponde y si la conoce y toma esa decisión, tremendamente respetable su decisión. Pero me da una pena inmensa cuando yo veo que hay personas que de verdad creen. Dicen, no, si es que votamos por la convención mixta, va a ser 50% parlamentario y 50% ciudadano. No, señores, no van a ser ciudadanos. No van a ser cualquier ciudadano, van a ser ciudadanos militantes de partidos. Y en la convención constitucional van a ser prácticamente puros militantes de partidos, nombrados por los partidos, nominados por los partidos. Y si algún independiente llega a ser candidato, va a tener que ir apadrinado por algún partido político, porque sabemos que los independientes, los que estuvieron en la calle, los que dieron la cara, no van a estar ahí representados. Entonces, en ese sentido, yo de verdad, yo sé que muchas veces mi posición es, yo estoy acostumbrada a nadar en cierto modo contra la corriente. 30 años de mi vida que en este país estaba prácticamente yo y algunos otros compañeros diciendo, esto no va bien, aquí están las cosas mal, aquí hay corrupción, aquí no hay respeto por la ciudadanía, no hay respeto por el pueblo, se está abusando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se nos decía? Te quedaste en el pasado, chiquilla. Ves todo negro, en realidad eres demasiado crítica, etcétera, etcétera. Así éramos calificados, hasta que el 18 de octubre nos dio la razón y les reventó a todos aquellos que nos trataban así la realidad en la cara. Así es, Nelly. Había un pueblo que hacía un juicio tremendamente negativo de lo que estaba pasando. Y por eso te digo, a mí me preocupa mucho que seamos sinceros, que de verdad no usemos eufemismos para decir una cosa que no corresponde y con la que nosotros de alguna manera confundimos y engañamos a nuestra gente. Muchas gracias Nelly. No puedo imaginar otra Nelly Cárcamo que no sea la que acabamos de escuchar, con esa fuerza en el discurso, con la potencia del mismo discurso. Y como lo dijimos al comienzo, como Michelle también lo manifestó y como declaramos este espacio es de todas y es de todos. Aquí entran aquellos que han nadado contra la corriente, aquí entran aquellos que se van en lancha y el modelo los lleva y los arrastra y con sus privilegios y de todo. Aquí este espacio es para todo. Aquí queremos construir una opinión, así como la de Nelly, y así como quien nos va a acompañar a continuación, nuestro querido amigo del Consejo Consultivo del Adulto Mayor de Osorno, Carlos Mendoza. Gusto de saludar, Carlos. Bienvenido, por favor. Este espacio es de usted también. Ya, nuevamente saludarlos, estimados amigos. De verdad. Y decir, y justamente repetir la frase que dijo Michelle. Nosotros podemos tener diferencias,
podemos pensar distinto a veces, ver de distintas maneras las cosas. Pero no podemos ser enemigos, somos ciudadanos de un mismo país. Entonces, por lo que me dijo Michelle, yo celebro también las palabras de Nelly, la conozco también muchos años, una excelente dirigente, como Juanito. Yo en este momento vengo a dar una visión de lo que somos los adultos mayores. Los adultos mayores en este momento, casi por ahí, son años de lucha. Nosotros tenemos muchos años de lucha también luchando por las necesidades, por los derechos y los deberes de los adultos mayores. Aquí el gran problema pasa la clase política. La gente no cree en la clase política. Sobre todo nuestros adultos mayores que día a día nos dicen así. Don Carlito, ¿por qué debemos votar? Aparte que hay poca información, todo. ¿Nos servirá o no nos servirá la Constitución? Pero eso no es porque, aparte de la desinformación, es porque el adulto que está todas las veces los primeros que están en las urnas, en los procesos electorales, es muy cumplido. Pero también se dio cuenta cómo nos usan los políticos. Yo veí de años, yo cumplí años y ya adulto mayor, soy muchos años dirigente social, y me he dado cuenta, yo trabajé fui dirigente nacional de Gendarmería en Retiro, y me di cuenta, trabajé con adultos mayores y me di cuenta la sapiencia, la sabiduría, y gracias a Dios aprendí bien. Y son años de lucha, muchos años de lucha. Perdón, y aquí nosotros hemos analizado bien esto. Aquí el tema pasa por la clase política, no se les cree a los políticos. Y voy a decir lo mismo que Juanito, lo mismo que... Nosotros, imagínense el 2015, para nosotros es un tema de adulto mayor. Nosotros con un gobierno, este es un tema de Estado, los adultos mayores. Las necesidades es un tema de Estado. Pasan los gobiernos, nosotros avanzamos 5 o 6 pasos, y llega el otro gobierno y retrocedemos, volvemos al mismo. Entonces nosotros no hemos conseguido nada. Ustedes ven las míseras pensiones, las atenciones en salud pésimas. Entonces, por eso agradecerle este programa nos da la cobertura para poder plantear nuestras necesidades, y por eso le agradecemos. Imagínense, lo voy a repetir, el 15 de junio del 2015 estaba el gobierno anterior, Chile se adhiere a una reunión panamericana que es la protección de los derechos de las personas mayores. El 15 de junio del 2015. Y recién, el 1 de septiembre del 2017, de ese mismo gobierno, se dicta el decreto 162, donde están todas las 41, son 41 artículos, en los cuales se plantea muy lindo, ¿cierto?, de que dicen los adultos mayores tienen derecho a la salud prioritaria, tienen derecho, un montón de derechos los adultos mayores, pero de ahí a que se cumplan, ninguno, porque Chile es un país que hace leyes, inventan leyes, los parlamentarios no tienen buenos asesores, hacen leyes, pero cuando tú le preguntas, ni ellos mismos saben. Yo a la Michelle le envié el decreto, no se sabe, me dice que lo sabía, pero nosotros hemos hablado con parlamentarios y no tienen idea de que existe este decreto. Y por eso le digo que nosotros no hemos avanzado en los derechos. Yo por eso le creo a Nelly lo que dice es cierto. Nosotros nos hemos vuelto en estos 30 años encantados. Todos estuvimos encantados que la alegría llegaba, pero para ciertos grupos no me llegó la alegría. Para los presos políticos, para los adultos mayores, no llegó la alegría, no ha llegado todavía, la estamos esperando. Entonces aquí pasa un tema, fíjate, que como no hay credibilidad de la gente, nosotros, los adultos mayores en Chile, somos 4 millones. 4 millones. Y nosotros ahora no estamos en la postura de pedir, nosotros estamos exigiendo a este gobierno que se cree el Ministerio del Adulto Mayor y la Discapacidad.
Eso ya lo planteamos, ahora hicimos una unión, a Juanito Leconta le pedí que nos apoyara, pronto vamos a tener una reunión ya porque esto tiene que salir del gobierno. Nosotros nos cansamos ya nos cansamos de ser como siempre el último vagón, porque nosotros, imagínate, lo que piensa nuestra gente, en tiempos electorales somos a los primeros que recorren los políticos. Te llega, te palmotean la espalda, con esto otro, pero a la hora pasan las elecciones y te olvidan, te dejan de lado. Entonces yo te lo puedo decir con mucha base. Yo estoy todo el día, yo entro a las 8:30, estoy aquí en mi casa hasta las 9, 10 de la noche, haciéndole uno y otro trámite a nuestros adultos mayores, porque aparte de eso no hay muchos, somos 32.000 aquí en Osorno, no tienen acceso a las redes sociales. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos nosotros los que hacemos ese trabajo. Porque no tenemos acceso. Ustedes vieran, bueno, tú también eres asistente social, uno de repente llega a llorar cuando ve, imagínate, las pobrezas, las miserias que pasan. Esa pobre gente, sobre todo las mujeres montepiadas o las que ganan un sueldo de 100.000 pesos. Entonces, nos han preguntado, don Carlito, ¿por quién tenemos que votar? Estimada amiga, vote usted por quien le parezca mejor. Eso se lo decimos. ¿Por qué le parezca mejor? ¿Queremos un nuevo plebiscito? Perfecto. Vamos a querer un nuevo plebiscito, a lo mejor. Vamos a querer comisión, o la mixta, o la otra, la comisión constituyente, como decía Nelly. Pero en ese aspecto no estamos. Donde sí vamos a estar, porque estamos el día a día acá, vamos a estar cuando lleguen los señores políticos a pedir el voto para las próximas elecciones, ya sea de alcalde, diputado. Ahí sí que le dijimos. Y ellos nos han planteado eso. Vamos a decirle a quién sí y a quién no. Porque es un tema, ese es un tema muy preocupante para nosotros, José, en general. Ok, Carlos, sin lugar a duda que dentro de lo que a seguridad social se refiere, la población de adultos mayores en nuestro país se ha incrementado. Y así como nos ponemos contentos que se incrementa la expectativa de vida, también debemos tomar conciencia que con la expectativa de vida también aumenta la población de adultos mayores y disminuye la natalidad. Entonces, son cosas preocupantes de las cuales hoy día justamente queremos abordar y queremos reflexionar y conversar en torno a estos temas. Muchas gracias, Carlos, por lo certero, con el conocimiento de lo que te brinda, ¿no es cierto?, el Consejo Consultivo del Adulto Mayor de Osorno. Gracias. Seguidamente nos va a acompañar, y me siento muy orgulloso de serlo, y lo he dicho siempre, soy hijo de una empleada doméstica, y conozco y sé del esfuerzo de lo que a eso se refiere. Muchas veces postergada, muchas veces sin voz, pero que sin lugar a dudas esta organización ha puesto en el tapete muchas de las demandas y que hoy día se han podido plasmar como leyes, inclusive los beneficios sociales que el Estado a través del gobierno de turno ha entregado producto de esta pandemia. Nos va a acompañar hoy día, en este tiempo, Miriam Rosas Barrientos. Miriam, bienvenida, un agrado nuevamente poder contar con usted. Por favor. Sáquele el mute, Miriam. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí sí. Sí, ya. Ahí sí. Bueno, como por su presentación, yo soy trabajadora de casa particular, pertenezco a la filial Osorno, soy prosecretaria y parte del directorio nacional también de las trabajadoras de casa particular. Una vez más doy las gracias por esta invitación. Y bueno, ¿qué espero de este proceso constituyente? Que también las trabajadoras de casa particular dejemos de ser invisibilizadas. En Osorno existen aproximadamente unas 600 trabajadoras. 25 son socias activas en nuestra filial. Bueno, ¿qué pasó con nosotras? Fue uno de los sectores más golpeado, más dejado de lado en esta pandemia. Muchas de nuestras compañeras quedaron cesantes,
por lo tanto, hubo mucha cesantía de parte de ella y muchas de las compañeras son jefas de hogar, las que mantienen sus casas, llevan el hogar. Y por esto mismo no tuvimos ningún apoyo con referente a los bonos que daba el gobierno. Entonces, en dirigentes, en conjunto con parlamentarios, se inició la campaña Cuida quien te cuida, que después de varios meses, el 21 de septiembre del 2020, fue promulgada la ley que incorpora a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía. Esta ley comenzó a regir desde ahora el 1 de octubre del 2020. También en junio de este año se cumplieron 5 años de la ratificación del convenio 189, en el cual dice que ofrece la protección y especifica los trabajos, la especificación de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Bueno, lo decía anteriormente, en esta pandemia hemos sido abandonadas por el Estado. Nuestro trabajo debe considerarse como un derecho humano, que no existan diferencias de condiciones laborales. El convenio 169 de la OIT estipula los derechos que tenemos por el Estado, que no los tienen, bueno, perdón, el convenio 169 de la OIT estipula los derechos que tenemos, pero el Estado no tiene los recursos para fiscalizar. Ese es el gran problema que tenemos. También un 60% de las trabajadoras de casa particular trabajan de forma informal. Por lo mismo, porque no hay una fiscalización real. Y el resto trabaja por un ingreso mínimo. En el 2014 se reguló la jornada laboral de las 8 horas. También se legisló para eliminar la obligación del uso del uniforme, que eso causó mucho revuelo en la televisión. Bueno, y muchas de las cosas que se han ido logrando han sido por los medios de comunicación, y se ha hecho viral. Y también recién en el 2017 se aprobó la ley 16.744 sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objetivo de eliminar la distinción entre empleados y obreros. Yo, como trabajadora de casa particular, dirigente, mujer, de verdad siento mucho que por años hemos sido, como ya lo dije anteriormente, invisibilizadas. Y nosotras somos un tremendo aporte para esta sociedad. Muchas de nosotras, las mujeres, trabajadoras, hemos educado a nuestros hijos con nuestro trabajo. Yo me siento muy orgullosa porque 2 de mis hijas son profesionales gracias a mi trabajo. Y así muchas compañeras. Entonces espero que en este proceso constituyente seamos incorporadas y escuchadas y oídas también. Eso. Muchas gracias, Miriam. Esperamos también nosotros que situaciones como las suyas, como de la de tantas organizaciones, la de tantas personas, y que la persona en sí, el ser humano, sea un objeto de derecho. Seguidamente nos va a acompañar, ya se incorporó con nosotros, hemos tenido la oportunidad ya de abordar en algún momento un tema particular con ella, y hoy día hemos querido recoger su mirada en representación de las mujeres, de la Corporación de Mujeres Siglo XXI. Querida colega, respetada amiga Olga Barrios Belanguer, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarle. Bienvenida. ¿Estaba por ahí, Olguita? Sí, ahí está.
No, es que Hola, tenía Olguita, ¿cómo está? cerrado, sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos, y muchas gracias por invitarme de nuevo. No se asustaron conmigo, parece. Bueno, a mí me toca hablar desde el feminismo en este tema que es de seguridad social, y porque este es el único movimiento que atraviesa todas las demandas, digamos, de la población. Todas están incluidas dentro de nuestras demandas feministas. Por consiguiente, es el movimiento que vive ese lema que es tan usado por nosotros, los personales políticos, porque indudablemente el feminismo plantea la raíz de todo aquello que coloque en desventaja a las personas y especialmente a nosotras, las mujeres, para vivir una forma de vida digna, ¿ya? Y bueno, fundamentalmente porque lo que se proclama es la condición humana de las mujeres y específicamente la igualdad entre hombres y mujeres en la diferencia, ¿ya? Pero por eso todas las organizaciones en este momento de mujeres, no solamente la mía de la Corporación Mujeres Siglo XXI, sino que todas las mujeres estamos trabajando y luchando por el apruebo en la, digamos, una nueva constitución y por una asamblea constituyente, no clarificando, digamos, que la mixta no significa paridad de género, que mucha gente todavía cree que porque es mixta es paridad de género. No, sencillamente solamente vamos a tener paridad en la convención constituyente. Y entiendo, sí, naturalmente los sustos y los temores de Nelly, que nos atraviesan a muchas, pero que fundamentalmente a mí me gustaba mucho lo que he escuchado insistentemente en los distintos conversatorios en que he estado escuchando, que es una palabra, Nelly, que me grafica, que vamos a tener que, o sea, este proceso es un inicio, no es más que eso. O sea, no nos hagamos más expectativas que poder tener la oportunidad de por primera vez estar de alguna manera en una nueva constitución que sea realmente dictada más o menos también por el pueblo, por la ciudadanía. No tanto como quisiéramos, pero en parte sí. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es con esta palabra de desbordar. Tenemos que desbordar los partidos políticos, tenemos que desbordar toda la institucionalidad para efectivamente, a partir de que logremos el apruebo y logremos la convención constituyente, podamos efectivamente empezar a poner nuestros temas. No vamos a tenerlo con esto ya todo logrado. Y naturalmente Juanito y Carlos van a tener que esperar, pero ahí es donde también lo que tú planteabas, todo lo hemos logrado por la lucha, y es que la lucha va a tener que seguir. No tenemos que pensar que porque están elegidos los que van a estar, que no está la paridad como nosotras quisiéramos, ¿ya? Y lo que queremos exigir justamente es una paridad en una nueva constitución, no solamente en los que vayan a escribirla, sino que además en todas las instancias y naturalmente lo que me voy a referir hoy día específicamente en la instancia local. Pero como hoy día el tema es desarrollo social en el ámbito local, yo, perdón, no desarrollo, sino que seguridad social, ¿ya? A mí lo que me corresponde es trabajar justamente la inseguridad que vivimos las mujeres en el desarrollo local, ¿ya? Entonces, esta inseguridad que se vive desde el espacio público permanentemente, en el acoso callejero, que es impresionante, cuando uno ya está trabajando con las chicas, como la mayoría en algún momento ha sido violada, como el acoso callejero que parte, digamos, de un piropo hasta, digamos, el asesinato. Entonces tenemos una inseguridad
ciudadana desde nosotras las mujeres, que es muy, muy fuerte, muy potente, y que es lo que queremos relevar justamente en este conversatorio, para en lo posible que quede constancia de lo que nosotras las mujeres queremos para una nueva, digamos, institucionalidad o una nueva municipalidad que realmente considere las demandas y las necesidades que vivimos las mujeres, ¿ya? En ese sentido, yo quería plantear algo que es muy importante. ¿Cómo sería? Y aquí voy a leer porque como estoy hoy día media lela, porque murió mi hermana ayer, así que estoy todavía en toda mi etapa de duelo, lo escribí. ¿Cómo sería una ciudad si las mujeres pudieran circular libremente, sin miedo, segura, donde los espacios públicos contemplaran sus necesidades, donde el transporte público, las obras urbanas, las políticas de desarrollo estuvieran atravesadas por perspectiva de género y la inclusión de los diferentes ciclos de vida? Ahí está don Carlito con nuestras adultas mayores, ¿ya? El resultado sería una ciudad sostenible que reconoce que la diferencia no tiene por qué ser desigualdad y que facilita a mujeres y a otros grupos vulnerables, como es el caso también de Juanito de la discapacitada, ¿ya? Un desarrollo personal, familiar, laboral, desde distintas perspectivas. Creo que ahí como que resumí cuál es la necesidad de nosotras las mujeres, y desde esa perspectiva hay una experiencia que quisiera que la tomaran los que están preocupados ahora justamente de una nueva ciudadanía, que es una perspectiva que se vive desde ONU Mujeres, que es, espérate, déjame verla acá, ¿dónde la dejé? Acá. Que son ciudades seguras y espacios públicos seguros, que desde ONU Mujeres que se está trabajando en distintas ciudades de toda América Latina para precisamente darnos esa seguridad a las mujeres de no tener no solo una vida libre de violencia, en lo cual está fundamental toda la parte de la educación no sexista, porque tenemos que cambiar la cultura, ¿cierto? Partir primero cambiando la cultura patriarcal en que todos nos hemos criado, pero que para poder cambiar las nuevas generaciones tenemos que partir desde el jardín en la formación con perspectiva de género de nuestros niños y niñas, ¿ya? Entonces, es como coadyuvar a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres en territorios urbanos, es lo que proclama esta iniciativa de ONU Mujeres, la cual invito que ahí nuestro candidato a alcalde se preocupe de conocerla, ¿ya? Y esperamos de que si sale electo la realice, la viva, ¿ya? Ok. Y lo que me gustaría también plantear es, queremos transformar nuestro mundo a través de ciudades inteligentes y sostenibles. Y esto incluye ciudades en que las personas sean las protagonistas de la administración pública, en que las mujeres participemos plenamente y en las que se cuente con una perspectiva de género en todas sus políticas públicas, ¿ya? Y naturalmente que en lo que es la participación hemos estado bien ajenas, puesto que ni siquiera se respeta los cargos públicos y menos, digamos, en lo que es la administración del Estado y de las políticas de seguridad digamos, de nuestra ciudad y nuestro campo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Olga. Sin lugar a dudas, al igual que las intervenciones anteriores, con una pertinencia
y un conocimiento respecto de lo que a esta materia se refiere, donde tenemos mucho que construir entre todas y entre todos. Finalmente, queremos dejar este espacio para quienes le queremos dar sentido, dada su experiencia, su trayectoria, en los ámbitos de seguridad social. Nos acompaña, ya lo dijo, mi hija ilustre de nuestra ciudad, que viene mucho acá, y por lo tanto cada vez que venga la recibimos con los brazos abiertos, y como es también en esta oportunidad quien es abogada y quien fuera jefa de los canales externos del Instituto de Previsión Social, Romanina Morales Baltra. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, muy buenas noches a todos y todas. ¿Aló? Ahí. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación, la cual acepté gustosamente. Sobre todo hablar para mí de seguridad social es hablar de algo base fundamental de nuestra sociedad. La seguridad social, como la definen las Naciones Unidas y tiene mayor desarrollo en el Pacto de San José de Costa Rica, la define como una disciplina jurídica, política y social que está llamada a cubrir las necesidades de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Es decir, la seguridad social debiese ser el elemento clave de cualquier Estado en la protección de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio de ese país. Y de ahí que la seguridad social no es menor hablar cuál es el rol o cuál es la función que tiene definida en la Constitución cada país con respecto a la seguridad social. Y la Constitución del año 1980 fue una constitución, en primer lugar, hecha por puros hombres, en segundo lugar, sin existencia del Parlamento, que sabemos que el Parlamento es el contrapeso político del Poder Ejecutivo, y a su vez con una mirada absolutamente neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Porque estaban los intereses fundamentales de las 7 familias más ricas de Chile, lo cual la Constitución del 80 define la seguridad social como subsidiaria. Este sentido que la seguridad social sea subsidiaria pone en muy mal paso lo que viene posteriormente al 80, que es privatizar la previsión, es privatizar la protección, es privatizar la salud, privatizar la educación, y así sucesivamente podemos ir viendo todo aquello que era un rol del Estado, no solamente para fiscalizar y controlar, sino el deber jurídico de proteger a sus habitantes, desaparece con la Constitución del 80, porque el sentido neoliberal estaba claramente definido para dónde iba. Yo, por lo menos, estoy esperanzada, me siento como enamorada del proceso que estamos viviendo en Chile. Jamás en mi vida pensé de que íbamos a poder participar, y como lo dice Olga, este es un inicio, es un camino que se abre en dejar sin efecto la Constitución de Pinochet. Yo creo que es un inicio que todos debemos estar yo creo que absolutamente conteste que la Constitución del Pinochet hay que dejarla sin efecto, porque si la dejamos con efecto, vamos a seguir en un rol permanente del negacionismo, lo cual nosotros no podemos seguir permitiendo de que las Fuerzas Armadas y de orden, el no reconocimiento a los derechos humanos fundamentalmente en un rango constitucional, puedan existir. En el sentido de la seguridad social, de analizarla como un gran paraguas de la protección, porque no solamente es la previsión, estamos hablando de la salud, la educación, el acceso a la vivienda, todo ello son beneficios que debemos tener resguardados. Y después, en el rol que le cumpla al Estado, nosotros contribuir a un país más justo y solidario, principalmente, donde esta Constitución, cuando uno la lee, el arraigo individualista está desde su ADN. Desde el inicio es lo que es mío y solamente mío. El poder compartir con el otro el aspecto solidario desapareció en la Constitución del 80.
Y en ese sentido, la seguridad social debe cumplir un rol fundamental en dar un giro de timón y reconocerla como esta disciplina que reconoce el Pacto de San José de Costa Rica y en la Carta de las Naciones Unidas ya anteriormente citada. Otro tema que también quisiera hacer presente, porque el cambio de la Constitución en este sentido y del proceso constituyente que se va a iniciar en Chile, los procesos constituyentes en América Latina no son nuevos. Colombia pasó por un proceso constituyente, Venezuela, Bolivia también, y Ecuador pasó por un proceso constituyente en el cual hay una experiencia latinoamericana en el sentido del reconocimiento irrestricto de los derechos humanos, que no solamente sea un principio, sino que sea una declaración dentro de los primeros artículos de la Constitución, el reconocimiento irrestricto a los derechos humanos, para que nunca más en Chile volvamos a vivir una dictadura donde existan detenidos desaparecidos, donde existan ejecutados políticos, exiliados, presos políticos, torturados y también exonerados políticos, porque por el solo mero hecho de pensar distinto hayan sido aniquilados, desaparecidos, no puede repetirse. De ahí que siempre cuando voy al Estadio Nacional, un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro, un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Yo creo que eso siempre debemos tenerlo presente y eso debemos lucharlo en la nueva Constitución. Y para terminar, y como veo, Olga está vestida de lila igual que yo, también tengo un sentido sumamente que la Constitución tiene que tener un reconocimiento a las mujeres en la labor política, social y comunitaria. El rol de la mujer, por el hecho de la distribución social del trabajo, al dedicarse al cuidado de sus hijos, posteriormente, generalmente al cuidado de los adultos mayores que son sus padres, con la expectativa de vida que ya vimos, este rol es sumamente absorbente, lo que no les permite el ejercicio en la política, en las comunidades, en las organizaciones sociales y de mujeres. Por lo tanto, el reconocimiento que nuestra Constitución sea un reconocimiento también a la mujer, que tenga un rango femenino, porque nuestra Constitución solo habla en masculino, ministro, subsecretario, jueza. En ningún momento hay un reconocimiento a la labor de las mujeres. Las mujeres no hemos tenido que abrir a puñetazos, a codazos limpios en la historia de nuestro país, en la política, de ser escuchada, de poder ejercer este rol y darnos el espacio necesario. Pero no se trata que nosotros estemos buscando nuestro espacio, lo que buscamos es que nuestros espacios sean reconocidos. Eso a grandes rasgos lo que quería comentar, y solo una pequeña observación. El organismo que va a dictar la Constitución o es comisión mixta o comisión constitucional, para que tengamos claro que el segundo voto, el beige, el primero es blanco, que es apruebo y rechazo, y el segundo, que es beige, es constitución, el tema mixto y el tema constitucional, no es constituyente, porque eso en su inicio, pero sí el proceso se llama constituyente, y ahí donde a veces podemos también nosotros confundirnos. Yo por mi parte me siento esperanzada, me siento partícipe de este proceso, estoy capacitando todos los días para que la defensa de nuestros votos, del apruebo y de la Constitución, de la Comisión Constitucional, sea una realidad. Es un proceso. Con esto no lo vamos a resolver todo, pero sí como sociedad nos vamos a pronunciar y decir no más la Constitución de Pinochet. Gracias. Romanina, gracias a usted por su aporte, por su intervención, sin lugar a duda. También nos ayuda en este espacio de reflexión que hemos instalado como ciudadanía acá en Osorno. Y saludar a quienes nos acompañan a través de la página de Facebook. Joan, ¿cómo está? Buenas tardes. Heraldo Comigual, Ricardo Monroy, Jessica Núñez, Verónica Acef. Jessica Núñez nos deja una pregunta, la vamos a resolver ahí con el panel, y Rolando Barría también, que nos deja un saludo. Al comienzo lo presenté, nosotros estamos continuamente trabajando y partimos con esta incipiente, no recuerdo el tiempo, Michelle, tú me podrás ayudar,
Pero cuando partimos conversando los días lunes, y sin lugar a dudas, no pensamos que esto iba a tomar los ribetes, porque sin lugar a dudas la ciudadanía fue la que nos fue entregando el poder para poder seguir conversando, ¿no es cierto?, y dialogando hoy día con este panel de invitados, inclusive desde Santiago, con temas tan importantes. Michelle, por favor, respecto de lo que hoy día nos convoca, tu opinión, alguna inquietud para alguno o alguna de nuestros invitados hoy día. Sí, bueno, mira, yo tengo una opinión y también tengo una consulta para algunos de los dirigentes que están hoy día presentes. Lo primero es que yo comparto de alguna manera el pesimismo que expresa Nelly por los años de lucha que Nelly lleva y también por la indiferencia que han tenido el Estado y los gobiernos para resolver los problemas relacionados con derechos humanos. Y eso ha sido transversal. Y eso también está presente en la seguridad social. Yo creo que cualquier reforma, cualquier cambio del modelo de seguridad social que pudiese establecerse en una nueva constitución, necesariamente tiene que involucrar a las víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos, a quienes son los pensionados de las leyes reparatorias, porque además, a diferencia de todas las demás políticas públicas, las víctimas de los pensionados de leyes reparatorias es una política pública regresiva. ¿Por qué? Porque a diferencia de ir creciendo, van disminuyendo porque se están muriendo y hasta el día de hoy no encuentran reparo a todas las violaciones que vivieron. Entonces, y dicho eso, creo que más que votar por personas en el proceso que se viene, necesariamente tiene que ser votar por contenidos. Esta elección nos estamos jugando mucho de por medio. Aquí no se trata de quiénes van, las caras que van a estar, son los contenidos. Pero para poder asegurarnos que vamos a votar por contenidos y contenidos donde nos aseguren que después no nos pongan la letra chica, o sea, que realmente nos vamos a votar esos contenidos, para ello también tenemos que preocuparnos de nuestras organizaciones sociales. Porque sí, efectivamente las organizaciones sociales se han levantado, salieron a marchar, pero tenemos un problema. Las organizaciones sociales adolecen de formación de organización política, y con esto no estoy diciendo que pertenezcan a un partido político, sino que entiendan que los cambios necesariamente pasan por una participación política. Y ahí entonces yo dejo lanzada la pregunta, porque sé que la organización que preside Nelly, sé que la organización que dirige Olga Barrios son organizaciones netamente políticas, que nacen de lo político y que llevan la política como dijo, lo personal es político, dijo Olga, y no lo tenemos, y la génesis de la UNSPP obviamente es política. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con la discapacidad? ¿Qué pasa con las trabajadoras de casas particulares? ¿Cuántas de ellas están conversando hoy en día de la Constitución? Porque cuando hablamos de la clase política, es precisamente porque nosotros le hemos endosado a la clase política la responsabilidad. Y también nos hemos desligado de esa responsabilidad de hacernos cargo de los problemas políticos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de motivar a nuestras organizaciones sociales para que se tomen en serio lo que son los problemas políticos de esta sociedad, por una parte? Y lo otro, ¿cómo vamos a ser capaces también de constituir una especie de contraloría social que vaya supervisando y vigilando el proceso constituyente que se viene en adelante en una futura convención constitucional que sea, ojalá, la puerta de entrada para cambiar la Constitución? Esa es la consulta que yo le hago, no se la hago a Nelly y a Olga porque la tengo clara, pero sí me preocupa cuál es la participación de las organizaciones sociales para que realmente se entienda que solamente a través de la organización política se puede conseguir este cambio. Gracias Michelle. Vamos a entregar la palabra y vamos a repartirlo. Olguita, ya la tengo anotada ahí, al tiro, yo le voy a entregar, pero quisiera compartir y quisiera escuchar también la opinión de nuestro querido amigo Rodrigo Toledo, panelista estable de este espacio. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Sí, ¿cómo están? Bueno, partir dando mis condolencias a Olga, ¿cierto? Por el difícil momento que está pasando. Yo creo de que
dentro de todo lo que hemos conversado hoy día, este proceso también genera incertidumbre, porque ¿cómo logramos que un proceso constituyente no se transforme en un proceso de los incumbentes? Que es lo que finalmente estamos viendo hace mucho rato en distintas noticias, donde personas que son parte del problema hoy día quieren ofrecerse como parte de la solución. Y ante eso entiendo perfectamente las inquietudes que Nelly nos expresa. Por tanto, yo creo que sin lugar a dudas, como todos los procesos de votación, quienes tienen la solución en sus manos van a ser quienes vayan con un lápiz a poner su votación y su voto en contenidos. Yo en eso comparto plenamente con Michelle, qué es lo que nosotros vamos a querer, porque, y en esto yo quisiera ver si quizá Romanina nos puede orientar un poco respecto a todo lo que viene, el desafío que viene por delante post pandemia en cuanto a los temas previsionales. Es decir, aquí hemos estado hablando, por ejemplo, de una mayor esperanza de vida. La pandemia nos hizo ver cuánta informalidad existe en el sistema. Miriam nos comentaba, por ejemplo, cuántas labores tan importantes como es el caso de las asesoras del hogar, ¿cierto?, quedan fuera del sistema. Entonces, no son menores los procesos que vienen, yo creo que existen un montón de cosas aún, como las cosas que nosotros plasmemos no sean cambiadas por gobiernos siguientes después, porque yo no defiendo el sistema de FPI, pero claramente el sistema que fue diseñado en su origen tuvo distintas modificaciones conforme pasó el tiempo. Entonces, como cuando nosotros pensemos en Chile, sobre todo en materia previsional, durante los próximos 40 o 50 años, no vaya sufriendo distintas modificaciones o que las modificaciones que tengan efectivamente sean en pos de los ciudadanos y no lo que hemos visto durante el último tiempo, donde las esperanzas de vida, por ejemplo, el cálculo que tienen algunas aseguradoras, ¿cierto?, son sobre los 100 años y eso perjudica el tema de la cantidad de dinero o pensión que va a recibir cada uno de los pensionados. Por tanto, yo, junto con dar la opinión de decir de que esto a nosotros nos tiene que dar una posibilidad de pensar en cuál es el contenido, qué es lo que nosotros vamos a querer en el Chile que nosotros queremos heredarle a nuestros hijos, de qué manera nosotros podemos mejorarle hoy la necesidad más urgente a nuestros adultos mayores. Y quería también, por supuesto, tener la opinión de Romanina respecto a ese Chile que nos espera para los próximos 20, 30 años, con un proceso que ya venía con robótica, automatización, inteligencia artificial, todo esto que de pronto reemplaza las labores humanas, ¿cierto? Y que además viene acompañado de una mayor esperanza de vida. Eso, querido José. Muchas gracias, Rodrigo, por tu opinión. Cuando muchos tienen y exhiben sus bibliotecas, tú exhibes tus archivos allá atrás, da cuenta de lo trabajador que estás, Rodrigo, ¿no es cierto?, recopilando tanta información. Quedó lanzado, Jorge, un desafío, lo planteaba. Yo sé que hoy día tú nos acompañas como ciudadano, pero no es menos cierto que hay desafíos por delante que la ciudadanía también tiene. Y dentro de eso, Olguita Barrio le planteaba a quien va a ser un candidato más adelante en las elecciones municipales un tremendo desafío en torno a las ciudades, a cómo deben de construirse. Y más allá de eso, hoy día tu opinión respecto de lo que estamos conversando, cómo abordarlo, y alguna inquietud que tú tengas, por favor, para cualquiera de nuestras y de nuestros invitados. Jorge Tejeda, ¿cómo estás? Desmuteate, Jorge. Ahí, le enciendo y le apago los micrófonos a todos y no voy a encender el mío. Bueno, un saludo a todos nuevamente. Un abrazo en especial para Olga por el momento que está viviendo. Que tenga mucha fuerza, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que primero que todo estamos viviendo un momento histórico. Un momento histórico que hace que nuestro país viva un proceso de cambio que la profundidad va a depender de las personas que participen en el 25 de octubre, como en una primera oportunidad. Y digo histórico porque por lo menos todos los que estamos, la gran mayoría de los que estamos en este panel, creo que el único que no votó el 88 fue Rodrigo,
todos votamos para el plebiscito del 5 de octubre del 88. Y todos lo hicimos con bueno, Michelle creo que estaba en otro lado. No se dejaba votar en el extranjero. Así es, así es. Entonces, todos votamos para el 5 de octubre y vivimos lo que significó ese momento en donde se le dice finalmente no a una dictadura. El dilema en ese momento, porque muchas veces hoy día la gente critica, ¿no es cierto?, que plantea la situación de los 30 años, pero el dilema en ese momento era dictadura o democracia. Y la gente resolvió por una democracia imperfecta, pero que en el fondo nos permitió mayores grados de libertad, elegir a nuestras autoridades, etc. Y la verdad es que cuando uno mira esto y dice, bueno, nos ha tocado vivir mucho nuestra historia en esta vida, digamos. Yo me siento muy contento de estar viviendo esta época, que es una época de cambios profundos, que no solamente se producen a nivel nacional, sino que a nivel global. Y octubre definitivamente creo que va a borrar el mes de septiembre en la historia de Chile. Y lo va a borrar primero por el plebiscito del 5 de octubre, después por el estallido social, que muchos tienden también a recalcar la violencia, pero en realidad ahí la gente se manifestó mayoritariamente en forma pacífica, entregando sus puntos de vista a nivel nacional. Y bueno, y tenemos este 25 de octubre que también debiera ser histórico. Y en ese sentido creo que es importante que todos los que estamos en este panel, independiente de nuestras miradas, participemos dentro de ese proceso. Vamos a votar a prueba, ¿no es cierto? Pero también tenemos otra opción que es la comisión mixta o convención constitucional. No tengo ninguna duda que la gran mayoría estamos por la convención constitucional. Y ahí viene un elemento central que planteaba, yo creo que hay que ir a votar el 25 de octubre, con mucha, ojalá de manera masiva, para darle legitimidad a este cambio, pero creo que hay un elemento que es fundamental y que se va a producir en abril. Y ahí comparto el concepto que utilizaba Olga al comienzo cuando hablaba de desbordar, ¿no es cierto? Creo que el 11 de abril la ciudadanía tiene que desbordar el proceso y esencialmente desbordar a los partidos políticos y votar por las mujeres en ese proceso constituyente, ¿no es cierto? Votar por los ciudadanos independientes. Y la única forma de hacerlo es desbordando, es decir, que vaya la mayor cantidad de gente a votar y de esa manera superar de una otra manera las trampas que se han puesto en este proceso en términos de fortalecer esencialmente a los partidos políticos. Porque en definitiva para un independiente es muy complejo hoy día abordar una campaña, por ejemplo, en un distrito como el 25 de Osorno, que tiene 12 comunas, ¿ya?, que requiere de un gran apoyo económico para poder abordar esas 12 comunas, y que además tiene una dificultad extra. Este es uno de los pocos distritos que aún conserva de una otra manera el binominalismo, porque aquí se eligen solo cuatro personas. Entonces todos esos elementos tenemos que ser capaces de desbordarlos y de vencerlos para que efectivamente la Convención Constitucional sea representativa de la ciudadanía. Y ahí en ese concepto a mí me gustaría hacer un par de preguntas a los panelistas. Yo, insisto, comparto con la señora Nelly muchos de los aspectos que ella menciona, pero la pregunta es, ¿cuál es la alternativa que se podría dar en este caso, o cómo cree ella que podríamos abordar el tema constitucional durante este proceso del 25 de octubre y del 11 de abril? Porque efectivamente están todas esas trabas, pero la alternativa de no participar en ese proceso es seguir como estamos y seguir con la constitución de Pinochet. Entonces me gustaría ver qué alternativa ella ve en el camino, o definitivamente cree que no hay otra alternativa y que no va a haber cambios profundos durante este proceso. Segundo, lo que decía Carlos Mendoza, la verdad que a mí me sorprendió algo en la última elección, y comparto plenamente lo que él decía, y me sorprendió cuando uno iba a terreno, iba a las ferias, encontraba una gran cantidad de adultos mayores vendiendo en las ferias, ¿ya? No me sorprendió el que estén vendiendo, porque de una otra manera este país, como los tiene desprotegidos, van a las ferias. Me sorprendió esencialmente el planteamiento que tendrían con respecto a la política y a los políticos, porque hace 10, 12 años atrás, incluso 5 o 6 años atrás, los adultos mayores eran los que iban masivamente a votar y eran los que de una otra manera le entregaban el respaldo a los políticos, pero en la última elección yo vi mucha desesperanza de los adultos mayores,
y ya aquellos que era el único bloque que iba creyendo en la gente se fue quedando de lado y no apoyando tampoco a los políticos. Así que me gustaría ver cómo va eso, cómo podríamos cambiar eso y esencialmente preguntarle a Carlos cómo desde el mundo digital podemos integrar a los adultos mayores. Ok, Jorge, muchísimas gracias. Quedó pendiente la respuesta para Olguita, ¿ah? Ojo, me imagino que más adelante a lo mejor podrá responder esa parte. Podrá responder esa parte. Quiero justamente ofrecerle a Olguita, Carlos, después seguidamente, en torno, porque fue la primera que levantó la mano. Olguita, ¿está por ahí, colega? Sí, a mí me interesa fundamentalmente la respuesta que hizo la persona que estaba y que en cierta manera también ha estado incluida en toda nuestra conversa. Creo que no podemos, o sea que la palabra mágica para esto es no perder la movilización. O sea, movilización es lo fundamental. O sea, el proceso, todos a votar a prueba y convención constitucional, no constituyente, pero naturalmente que no confiarnos en eso, porque ahí tendría razón la Nelly, hay tantas cosas amarradas que ahí tenemos que desbordarla, que es lo que yo planteaba. ¿Y cómo las vamos a desbordar? Por lo menos lo hemos planteado desde distintos grupos feministas en digamos, en las asambleas populares. O sea que no podemos dejar los antiguos ELA, o como le queramos llamar, pero asambleas permanentes durante todo el proceso constituyente en que estemos cateteando y jodiendo, ¿te fijas? A los que hayan sido elegidos, ¿ya? Sean quien sea, porque aunque haya paridad, a mí no me asegura que la mujer que va a defender mis derechos como mujer, sino que a veces tampoco nos representa. Entonces, el que sea paritario finalmente no significa que sea realmente las que van a estar defendiendo los derechos, digamos, de la movilización popular. Entonces yo creo que esa palabra, movilización, es algo que nosotros tenemos que tener claro, que no podemos ir a votar y después irnos para la casa. Ahí recién empieza todo el proceso de articular todas las organizaciones, todos los movimientos sociales, para que realmente vayamos logrando lo que necesita Carlos, lo que necesita Juan, lo que nosotras las feministas estamos demandando, digamos, presionar para que realmente haya una reforma profunda de la seguridad social, digamos, en cuanto a pensiones, ¿ya? O sea, hay cosas, la salud, que es algo que todas y todos tenemos que estar ahí en la pelea. Entonces, yo creo que movilización es la palabra mágica. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Olguita. Carlos, habías pedido también la palabra porque también había sido solicitado de parte de Michelle en torno a alguna inquietud que ella planteaba, por favor. Sí, gracias. Mira, en primer lugar, lo que decía Michelle, es la participación política de las organizaciones sociales. Aquí hay un tema súper interesante, que casi va algo entrelazado con lo que preguntaba Jorge, después que le voy a contestar. El gran problema para que nosotros los adultos mayores podamos la participación política de los dirigentes sociales es que se nos tome en cuenta, ¿entiendes? ¿Y cómo se nos toma en cuenta? Cuando vayan a hacer una ley, vayan a hacer alguna reunión de carácter comunal o algo, pidan la opinión a los dirigentes sociales. Si van a hacer algo para los adultos mayores, que participen dirigentes sociales de adultos mayores, donde nosotros podamos opinar. Y si nosotros podemos opinar, queremos ser parte. Como decía Rodrigo, nosotros somos parte de un problema, pero también queremos ser parte de la solución. Buscar una solución. Porque no nos podemos dedicar solamente a encontrar todo malo. Todo lo que está malo, no. Siempre lo he dicho, yo en este aspecto, nosotros tenemos que ver, tratar de buscar una solución a ese problema. Y dejarnos las diferencias. Podemos tener lo que decía adelante, podemos tener muchas diferencias. Pero si nosotros buscamos una solución, vamos a llegar al punto donde sí vamos a resolverle el problema a esas personas, a dirigentes sociales, adultos mayores, jóvenes, mujeres, todo. Esa es una parte, Michelle, que se toma en cuenta siempre la opinión del dirigente social.
Y lo otro, me decía, lo que me preguntaba Jorge, es casi lo parecido, pero Jorge parece que quiere que le dé la receta para que salga de alcalde. Y lo único que le pido es que no se olvide de mí cuando salga, porque le voy a dar la receta. Lo importante es escuchar. Al adulto mayor le gusta que lo escuchen, Jorge. Le gusta que lo escuchen. No le gusta que le prometan cosas que no vas a cumplir. Decirle, claro, nosotros vamos a poder esto, vamos a tratar de buscarle una solución. Algo parecido a lo anterior. Tratemos, busquemos. Pero no prometerle algo que tú no le vas a cumplir. Porque de ahí estás engañando al adulto. Y el adulto mayor, tú sabes que tiene la sabiduría, sabe quién sí lo que te decía delante y quién no te está engañando. Y eso es lo primordial. Yo delante les voy a conversar algo, va entrelazado con eso, que yo tengo muy buenas amigas con la Seremi de Desarrollo Social. Llaman a una radio, que se escuchan todos aquí, y una señora con una pensión de 100.000 pesos, llorando a la radio, y dice, ¿qué puedo hacer? No me han llegado los ingresos familiares de emergencia, y el locutor, como me conoce, me llama de inmediato, tratemos de solucionar el problema, vamos a ver, llamo a la Seremi, y tratamos de solucionar el problema. Y efectivamente, entonces, lo otro, Jorge, lo principal, que de la municipalidad no le tiren la pelota a la Seremi o al Ministerio de Desarrollo Social. Tú sabes, los que son trabajadores sociales, saben que las fichas, ¿cómo se llama? No es protección social, ¿cómo se llama ahora? Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares lo tienen que hacer los funcionarios municipales. Y la señora me llama a mí, llorando, me dijo, me atienden tan mal, don Carlos, tan mal, pésimo. No merecemos esa falta de respeto. Yo al tiro lo di a conocer, efectivamente. Y conseguimos porque ni siquiera había enviado a la Seremi de Desarrollo Social, había enviado el nuevo Registro Social de Hogares de agosto. Entonces, por eso, recibió los dos primeros y el segundo tercero, cuarto y quinto no lo ha recibido. Entonces, ¿cómo no iba a estar preocupado ese adulto mayor? Nosotros también estábamos preocupados. Eso es lo que hay que hacer con los adultos mayores. No mentirles. ¿Entiendes? Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias por el énfasis, reiteramos. Y queremos reiterar que más allá de lo que puedas haber dicho, Olga, este es un programa que está dirigido a la conversación, la reflexión, los temas más amplios. Ya tendremos la oportunidad de hablar de otras materias que coincidentemente el ciudadano que hoy día nos acompaña seguramente tendrá mucho que decir en su momento. Nelly había levantado la mano también, por favor, quiero reiterarle la palabra para usted. Nelly, ¿está por ahí? Se nos fue, se nos quedó pegada, Nelly. Por ahí está Nelly. Ahí está, no sé, está bien. Sí, parece que se nos fue. Pero me quiero quedar también con Romanina, donde también se le solicitó su opinión reparte de Rodrigo en torno a temas que son de trascendencia nacional y que están ahí en el tapete, en la discusión. Hoy día, inclusive, estamos hablando de un segundo retiro previsional y, por supuesto, que algunos medios de comunicación interesados en algunas materias, particularmente con un sesgo de poca objetividad, ya están hablando de 4,5 millones de personas que quedarían sin fondo de pensiones. Respecto de lo que te preguntaba Rodrigo, Romanina, y por la experiencia, ¿cómo sería o cómo viene esto? ¿Cómo podemos grabar derechos, de acuerdo como también Michelle lo ha planteado en este nuevo proceso, asumiendo que vamos a elaborar una nueva constitución? Bueno, en primer lugar, dejar sumamente claro que la Constitución es un gran paraguas, es como se le dice, la Carta Magna, la ley de las leyes. La Constitución no lo resuelve todo. La Constitución te da ciertos parámetros, directrices, principios y funcionalidad política. Las constituciones, a lo largo de la historia, las constituciones primeras chilenas eran constituciones que solamente regulaban el sistema político, es decir, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Solamente tenían esa característica nuestras constituciones.
y las constituciones post Segunda Guerra Mundial, que se le denominan las constituciones de la tercera generación, las Naciones Unidas solicitó que los países que tuviesen las nuevas constituciones también regularan el tema de los derechos y obligaciones ciudadanos. Y de ahí donde empiezan a surgir estos nuevos tipos de constituciones, y ahora vamos a pasar a la cuarta generación de constituciones en Latinoamérica, en el mundo en general, que son principios, como dije, funcionalidades, descripciones, porque de ahí en adelante es donde se hace, como digo yo, el doble clic y donde se empieza a establecer ya al nivel más detallado con respecto a la seguridad social. Específicamente en cuanto a la seguridad social, en la parte pertinente, lo que es previsión, que viene de prever, de ver el futuro, precisamente, de previsión, yo creo que debe ser un derecho universal y sin segmentación, o sea, de que estemos estratificando socioeconómicamente a las personas de acuerdo a un registro social de hogares. En definitiva, el registro social de hogares es un instrumento, pero es un instrumento de ese día, el día en que él efectivamente le tomen los antecedentes, pero ponte tú lo que me aconteció a mí. Yo me hice el registro social de hogares y en marzo mi situación totalmente cambió. Cambió porque hubo una pandemia, o sea, estamos en pandemia, la pandemia, el tema de pérdidas de ingresos, porque obviamente se pierden ingresos, el tema circulante, el pago de la universidad de mi hijo, o sea, también ahí la situación cambió. Pero sin embargo yo no podía actualizar el registro social de hogares porque ya las municipalidades no vienen a hacer la visita domiciliaria, entonces tengo que volver a postular, volver a presentar los antecedentes para la actualización. Y como podemos ver, es una fotografía. Acontecimiento que tu situación va a cambiar. Por lo tanto, la seguridad social debiese ser universal y garantizada por el Estado, sin lugar a duda, y que también sea un monto el cual permita vivir dignamente, y una vez más estamos utilizando la palabra digna, dignamente a todas las personas. Y yo hablo en términos de persona, porque cuando hablamos de ciudadanos solamente nos regimos a los chilenos. Y hoy en día, de acuerdo a lo que hemos podido ver de las estadísticas, nuestro pueblo va a cambiar. De aquí a 15 años vamos a tener distintas mezclas, haitianos, colombianos, venezolanos, nuestras comidas, incluso van a haber sobre todo alimenticios, vocabulario. La migración siempre yo la he visto como un plus a nuestras sociedades en la medida que esté debidamente regulado, por supuesto. Y por eso yo me refiero a personas, porque los migrantes, que es un derecho humano, de ahí donde yo hago las críticas grandes cuando dicen es un migrante irregular o un migrante ilegal, eso está mal dicho, porque la migración es un derecho humano. Quizás sus antecedentes no estén regulados, no tengan aún la residencia, pero no por eso es ilegal. Y de ahí donde yo me refiero a las personas, porque son parte también de nuestra sociedad y también van a tener a la larga derecho a voto, su residencia definitiva, después se van a nacionalizar y vamos a tener un cambio demográfico sin duda en nuestro país. En cuanto al proceso constituyente, es un proceso. Y tal como lo dijo, creo que Jorge por ahí dice, bueno, empezamos ahora el 25 de octubre. Ok, pero después volvemos el 11 de abril, en la cual tenemos que elegir a nuestros constituyentes, que los constituyentes se eligen de acuerdo a la circunscripción en la igual cupo que se eligen a los diputados. Por ejemplo, yo vivo en la circunscripción 12 y son 7 diputados, por lo tanto van a ser 7 constituyentes, en las cuales tienen que ser mitad mujer y mitad hombre. No sé cómo lo vamos a hacer porque no sé cómo dividir uno por la mitad hombre y otro mujer. Ahí espero que primen las mujeres y después los hombres para que se dé efectivamente la paridad. Que esté la paridad no garantiza que estén absolutamente todos los pensamientos, pero sí está el tema y el enfoque de la mirada femenina respecto a la vida, la familia, el bienestar. Tenemos una sensibilidad en ese aspecto, que tenemos siempre una visión un poco más grande, y yo soy profundamente bacheletista, y esto sin duda también se reflejó en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a las leyes que hizo, el tema del pilar solidario, el tema de varias leyes que siempre están dando el bienestar
hacia las mujeres y hacia la familia también, que no solamente la familia es un hombre y una mujer. Yo y mi hijo somos familia y no por eso no vamos a dejar de ser familia. Y en ese sentido, por venir un proceso, el proceso constituyente, pudiésemos estar trabajando hasta el año 2022. Porque dejo en claro que también ahí quiero desacreditar al rechazo que dice yo voy a entregar una hoja en blanco. No, señores, eso nuevamente estamos que nos comemos las guaguas, que mandamos a los hijos al campo de concentración, que nos comemos el chancho en lata. Ya esa política del terror es antigua, que vamos a hacer un Chilezuela. Entonces, lo que entregan la hoja en blanco, eso no es cierto, señores y señoras. Porque cuando viene la Constitución, su redacción, vamos a tener un plebiscito de salida. Por lo tanto, vamos a tener otro plebiscito en el cual, en definitiva, nos vamos a pronunciar si ese es el cuerpo normativo que queremos que se apruebe. Ahora, ese periodo va a ser sumamente álgido, porque si no se aprueba esa Constitución que se presenta al pueblo de Chile, a nuestros habitantes, adivinen lo que va a pasar, que eso sería del terror. Ahí yo ya lloraría eternamente. Nos quedamos con la Constitución del 80 de Pinochet. Entonces ahí uno dice, y todo este proceso que hemos trabajado, que podemos estar 2 años, lo vamos a poner, pero también tenemos que estar claros que vamos a tener un proceso de salida. Y ese proceso de salida va a ser otro plebiscito. Entonces también eso hay que dejarlo claro en la ciudadanía. No estamos entregando una hoja en blanco, se va a trabajar con las bases, con las asambleas populares, escuchar, por algo tenemos 2 oídos y una boca, escuchar lo que las personas necesitan, quieren y anhelan, y de esa forma poderlo plasmar en un cuerpo normativo que, como insisto, es un gran paraguas. De ahí después empieza la pega más profunda de poderlo aterrizar, y vamos a tener este plebiscito de salida. Ahora, este periodo es arduo, va a ser álgido, va a ser muy peleado, va a ser sumamente fuerte, pero sin duda yo confío en los hombres y mujeres de Chile de que vamos a querer algo mejor. Yo no me quiero morir que el día de mañana mi nieto, mi nieta me pregunte qué yo hice en este periodo, porque de verdad sería muy vergonzoso para mí decirle que me quedé viendo la telenovela turca. Entonces, antes de ver la telenovela turca, estoy trabajando firmemente en este proceso. Muchas gracias, Rubenina. Nelly, ¿estás por ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Nelly, ¿me escuchas, sí, quiero traspasarte, no sé si tú alcanzaste a escuchar, yo me imagino que sí, lo que Jorge hacía mención en torno a tu intervención, que cuáles eran entonces las alternativas para abordar justamente este proceso. Mira, hay 2 cosas que no quiero dejar pasar. En primer lugar, me llama la atención que no se mencione nunca la ley 21.200. La ley 21.200 es una ley de la República que la acaban de hacer una comisión de expertos donde prácticamente nos rayan la cancha. Y ahí hay un concepto que se dijo también en relación a mi posición. Mi posición no es una posición pesimista, por favor, sino que se desprende prácticamente de una realidad que yo veo. Y eso no significa que yo pierda la esperanza de que este país va a cambiar. Eso jamás. Yo sé que va a cambiar. Pero es tremendamente importante decirle a las personas que nos escuchan y que nos ven que hay una ley 21.200 que prácticamente fue cocinada en 4 paredes, sin la participación de la ciudadanía ni de los que estaban en la calle movilizados. No se les consultó, no se les tomó en cuenta, sino que se hizo esa ley en la que se raya la cancha y nos llaman a nosotros a jugar en esa cancha que ya está rayada, que es prácticamente hace muy difícil, porque le ponen los 2/3. ¿Qué significan los 2/3? Yo les recuerdo solo una sola cosa. Cuando hace poco tiempo atrás se quiso determinar que el agua es un bien común, ¿qué sucedió? Sucedió que 24 prácticamente estuvieron a favor y 2 en contra y finalmente ganaron los 12. Eso no nos olvidemos nunca de eso. Eso es complejo. La otra es que prácticamente se determina allí que no se tocarán los tratados internacionales,
Y no se refieren a los tratados internacionales de derechos humanos. Ellos están cuidando los tratados internacionales comerciales. No nos olvidemos nunca que si queremos abolir o terminar con las AFP, las platas de las AFP están invertidas prácticamente en empresas internacionales y nos están diciendo no se puede tocar, eso no se puede tocar. Y en tercer lugar nos están diciendo que esto va a ser, la elección de los constituyentes van a ser a través de la ley electoral actual. ¿Qué es lo que significa eso? Que prácticamente los partidos que hoy día están representados en el Parlamento, repudiados por la ciudadanía, porque discúlpenme, nunca, yo creo que escucharon, pero nunca oyeron, nunca les importó. Entonces no hicieron los cambios, no hicieron las cosas como corresponde y nos quedamos eternamente esperando que la alegría llegue, alegría que jamás en la vida llegó, solamente para ellos, no así para el pueblo, para las personas. Lo que llevó a la gente también a dejar de ir a votar, porque yo escucho ahí que hay, ¿no es cierto?, que hay gente que hay un porcentaje alto de personas que no asisten. Y yo les digo, eso no es solamente flojera cívica o irresponsabilidad cívica. Cuando la ciudadanía, cuando las personas se dan cuenta que si tú vas a votar y eso no cambia, eso no ayuda a que cambien las cosas en tu vida, pierde, en algún momento dice, esto da lo mismo, si voto o no voto. Entonces, no es solamente flojera, no es irresponsabilidad cívica, sino que en gran parte la clase política ha tenido la responsabilidad por no haber escuchado, por haber prácticamente transformado este país, profundizado el neoliberalismo, el abuso. Pensemos recién nomás lo que pasa con el yerno de Pinochet, ¿no es cierto? Todo lo que se le descuenta. Tenía que pagar una cantidad, no, pero a ese señor, pero ahora están persiguiendo a las personas que solicitaron y recibieron esos 500 miserables 1.000 pesos supuestamente y que no les correspondían. Sucede, además, quiero decirles que entonces la situación no es fácil y a mí me llama la atención otra cosa. Todos están muy contentos con este proceso, que yo dudo que es un proceso constituyente, es una discusión que podríamos dar y que es muy larga para otra ocasión. Pero yo les digo una cosa, este proceso no se estaría viviendo si es que la gente, si es que no tuviéramos hoy día 400 personas mutiladas de su vista, entre ellos 2 ciegos, miles de torturados, miles de violados, miles de, hoy día tenemos más de 2.000 jóvenes presos en las cárceles. No se les entrega, ni los partidos políticos le han entregado el reconocimiento de prisionero político. Un prisionero político es una persona que por su pensamiento o acción termina, ¿no es cierto?, privado de su libertad. Y ahí hay miles de jóvenes a los que se les arman montajes y resulta que están presos y ni siquiera la clase política ni las organizaciones sociales le entregan el apoyo y exigen su libertad. Están haciendo prácticamente lo mismo que hicieron con los exprisioneros políticos en este país cuando 15 años desde vuelta a la democracia con un negacionismo tremendo no se les reconocía la calidad de sobreviviente en consecuencia, que la tortura es uno de los delitos de lesa humanidad más grave. Y sin embargo, recién 15 años después de empezados los gobiernos postdictadura, recién se les reconoce esa calidad. Entonces, nosotros tenemos en el fondo que tomar en cuenta esas cosas y tener claro, yo no digo, por eso a mí bueno, no me llama la atención tanto, porque en general siempre antes me decían que nos habíamos quedado pegados en el pasado, que éramos pesimistas, que veíamos todo negro. No, yo me baso en la realidad. Ley 21.200. ¿Qué vamos a desbordar? ¿Qué? Si nosotros no vamos a nombrar a los candidatos, las personas, simples ciudadanos, los que marcharon, no. Los partidos políticos van a poner los candidatos. Esos mismos partidos políticos que profundizaron este sistema, que metieron
se nos fue la imagen y el audio de Nelly, lamentablemente, pero sin lugar a duda ella pone el énfasis en algunos temas que viene a ratificar lo que ella nos plantea en torno a... Por eso le digo, volvió. ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí lo que queda prácticamente a mí, en mi visión, es prácticamente las organizaciones territoriales y seguir exigiendo, ¿no es cierto?, asamblea constituyente para que los constituyentes salgan desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, de tal manera que los que crearon el problema vengan a dárselas hoy día, que ellos pueden solucionarlo. 30 años, 24 años donde hubo con muy pocas excepciones, mayoría en el Parlamento, nunca se usó en favor del pueblo, en muy raras ocasiones. Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar, digamos, en esos mismos partidos que son corresponsables? Porque este no es un problema. Yo le digo lo de la violencia, no es un problema de ahora. Lo del general Rosa, discúlpeme, en la época de la presidenta Bachelet teníamos al general Villalobos, Regalón también. Y sabemos todo lo que pasó. Entonces, discúlpenme, esto no es un tema de pesimismo. Yo soy una persona tremendamente optimista, por eso sigo luchando para que haya justicia en el ámbito de los presos políticos, porque siempre dijimos que se solucione y que se haga justicia con nosotros. No es un problema personal de nosotros, era un problema para sentar un precedente para que en este país nunca más ocurra lo que ocurrió el año 73, y sin embargo nunca se hizo justicia. El Estado de Chile, ni sus administradores, nunca le siguieron un proceso penal a ningún torturador, y si hoy día nosotros mismos no estuviéramos haciendo eso, no habría ningún torturador que participó en la tortura, en el secuestro de nuestra gente, ninguno estaría, ¿no es cierto?, procesado. Ok, Nelly. La consecuencia prácticamente de la violencia que hoy día vemos y que lo que ocurre hoy día es justamente consecuencia de que aquí nunca las cosas se hicieron como corresponde, porque no había voluntad política. Lo digo con mucha claridad y con mucho Muchas gracias, respeto. Nelly. Muchas gracias, Nelly. Insisto, lo que partimos diciendo en un comienzo, este espacio que nace justamente de las personas para que pueda expresarse de forma libre, no elegimos aleatoriamente decir, mira, tú sí, tú no. Aquí entramos todas y todos. Aquí entran las formas de pensar más diversas. Aquí entran desde arriba, desde abajo, desde todos lados. Porque este es el espacio que queremos construir entre todos y entre todas. Sin lugar a duda, lo que Nelly nos plantea con la fuerza de su discurso hace que tal vez sea disonante, pero es la mirada que nos plantean desde su lado, desde la experiencia, desde el dolor que puede tener también este discurso, y es tan legítimo y es tan válido como cualquier otra opinión, y sin lugar a dudas podría, y me sumo y me interpreta mayoritariamente en algunos conceptos. Oigamos a los presos políticos, a las víctimas que están hoy día presas. Hago ese llamado. Muchas gracias, Nelly. Jorge planteaba en torno a lo que hoy día podemos incentivar para que, cómo cambiar. Siento e insisto en esto, que la participación, el quedarnos en la casa, decía Romanina, si nos quedamos mirando una novela, independientemente de donde sea. Ya nos instalaron las novelas turcas, pero las novelas chilenas son tan buenas, inclusive mucho mejores que toda la parafernalia que viene desde fuera. Pero no nos quedemos en la casa, participemos, vamos a dejar, y literalmente, llevemos nuestro lápiz. Tenemos que llevar hoy día nuestro lápiz. Y por lo tanto, desde ahí ya partimos haciendo una activación en torno a lo que queremos y a lo que pensamos que es parte del proceso histórico, como también lo mencionaba Jorge. El tiempo, sí, azul. Es un color que a Michelle Partido le gusta mucho, pero que sin lugar a dudas no a todo. También Romanina, ya, ahora entiendo, pues ex jefa ahí, ya, está bien, ya. José, perdón, ¿puedes indicar el horario protegido para votación de adultos mayores? Sí. También, por favor? Lo tengo ahí.
de 14 a 17 horas, donde los adultos mayores, los y las adultos y adultas mayores, ¿no es cierto?, van a poder participar de este proceso y que esta especie de horario protegido para que ellas, ¿no es cierto?, y ellos puedan ir a votar. Hemos avanzado desde las 19 horas. Romanina. A mayor abundamiento de 14 a 17 horas, no solamente son adultos mayores, son todas aquellas personas que son de alto riesgo, es decir, personas con movilidad reducida, embarazadas, personas con discapacidad visual, física, y adultos mayores. Es preferente de 14 a 17 horas que ellos tienen. Ahora bien, si él llega a las 9 a votar, no es que tenga que hacer la fila. Eso va a depender también del criterio y así se está formando en las capacitaciones por el CERVEL a los vocales. Viene así el manual, que ellos tienen que tener el criterio, el sentido común de que accedan primeramente a votar estas personas que son medianamente, porque se dice que son vulnerables. Lo mismo también habla el manual de enfermedades crónicas. Bueno, las enfermedades crónicas no se te ven. El diabético, los que tienen problemas respiratorios o bien los hipertensos, que vayan con su certificado médico que les indique que son con enfermedades crónicas para que también tengan derecho preferente para emitir su sufragio. Muchas gracias, Romanina. Y quiero quedarme con usted, Romanina, para Jorge, perdón. Don Juan estaba pidiendo la palabra. Don Juanito. No lo alcancé a ver, perdón. Juanito, ¿está por ahí? Juanito, desmutéese, por favor. Saque active su micrófono, Juanito. Ahí vamos a esperar que, Juanito, son dentro de los conceptos que tenemos que hacer. Antes era, levante la mano, hoy día, desmutéese. Juanito, si puede sacar el micrófono, ahí sí. A ver. Ahí sí. Ahí sí, Juanito. ¿Ahora? Correcto. Ahí sí. Yo quería también, por último, decirle de que también las personas con discapacidad quieren ser visibles. Y también iba a decir lo que dijo la señora anteriormente, que también tienen que tener preferencia las personas con discapacidad. Queremos de una vez por todas ser visibles ante la sociedad. Porque nos han dejado muchos años atrás sin saber de que nosotros existimos. Solamente se ve esto cuando hay una persona que realmente está en el poder y tiene una persona con discapacidad, ahí se empieza a hablar sobre el problema. Antes no. Nosotros tenemos una lucha larga también y eso, pierda cuidado que nosotros lo vamos a hacer. Vamos a luchar con las personas con discapacidad para que de una vez por todas sean todas visibles. Gracias. Muchas gracias, Juanito, y reitero lo que hace un momento mencionaba. Carlito, como para ir cerrando, por favor. Sobre lo mismo, José, lo que decía Juanito, decían todos. Nosotros tenemos el gran problema de que, primero que nada, dar a conocer los recintos porque hubo mucho cambio. Y decirle que la ley 18.700 le faculta al presidente para bajar, porque tenemos locales que no son aptos para personas mayores ni discapacitados. Y a muchos de los nuestros le dijeron que simplemente no podían ir a votar. Mentira. El presidente de la mesa debe bajar al lugar donde está la persona y en presencia, ojalá, del jefe local, llevar las cédulas para que el elector ponga su sufragio y después él mismo deposite la. Entonces, esa es una aclaración muy importante porque nos pasó a nosotros. Mucha gente nos llamó que por qué no podían votar ellos, por la incomodidad local. Eso, estimado. Gracias. No sé, eso está dentro de los procesos que ya pudimos ver anteriormente respecto del voto asistido, ¿no es cierto? Donde la persona que va al local de votación puede solicitar a la mesa y al presidente de mesa todas las facilidades del caso, en el caso de que éste tenga que acceder a un segundo piso y no lo pueda hacer más allá de las facilidades que el mismo recinto pueda entregar. Pero quiero partir agradeciendo, Romanina, nuevamente el tiempo, la gentileza de haberse dado hoy día y habernos acompañado en este segundo conversatorio que quisimos hacer. Romanina, 30 segundos para que pueda despedirse y le reiteramos los agradecimientos. Para despedirme, no quiero despedirme.
quiero que volvamos a juntarnos después del 25 de octubre y hagamos un análisis qué aconteció ese día. Por lo tanto, no me voy a despedir, José, lo siento, Bueno, no te voy a obedecer. Simplemente voy a decir hasta luego, muchas gracias por esta invitación y recuerden llevar su lápiz azul pasta, ir con su debida mascarilla, por favor no llevar ninguna propaganda en la mascarilla porque si no, no lo van a dejar al recinto de votación entrar. Y lo otro, que no les llame la atención, que van a tener que descubrirse la cara por 3 segundos para la identificación del rostro del presidente de mesa y después nuevamente taparse. Y lo otro novedoso en este proceso es que donde se hace el sufragio no va a tener cortinas ni puertas, para que ahí no se digan que le va a estar mirando el voto, sino que te va a estar unas distancias de vía para resguardar el secreto de voto. ¿Y por qué? Porque hay que evitar y mitigar todos los niveles posibles de riesgo en el contagio. Y por último decir, es más seguro ir a votar que ir a un mall. Muchas gracias, Romanina. Si eso lo hemos venido planteando, lo hemos venido diciendo con mucha fuerza. Agradecemos también enormemente el tiempo, la dedicación de don Juanito Reyes, de don Carlos Mendoza, de Miriam Rosas, de mi querida colega apreciada y respetada Olga Barrios y de, por supuesto, nuestra querida amiga Nelly Cárcamo. Y quiero tomar representación de Jorge, de Michelle y de Rodrigo, reiterarles los agradecimientos a ustedes. Cuesta tanto poder compatibilizar tiempo, opinión y reflexión que muchas veces lo dejamos de lado y miramos una telenovela. Es importante informarse, pero por sobre todo es importante participar. Y reiteramos esto, así como necesario, porque es necesario que usted vaya al supermercado, es necesario que usted vaya a la feria, debo decir que es muy necesario que el 25 de octubre usted vaya y vote. Muchísimas gracias a todas y todos. Buen resto de semana, que les vaya muy bien. Y en el fútbol, a lo que nos gusta el fútbol, que le vaya muy bien a Chile mañana allá en Uruguay. Azul, ¿Ya? obvio. Evitemos los colores. Mañana juega la roja, Michelle. Un abrazo cariñoso, que estés bien. No, estoy viendo cómo Gusto de saludarle. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Buena semana, hasta luego. Una buena Gracias. semana. Gracias a todos. Gracias. Apruebo, Gracias. apruebo.